El día de hoy retomaremos el tema de la economía. Recordemos que nos quedamos en 1981, que hubo una crisis económica. Ya veníamos de una crisis de 1970, pero luego se descubrieron yacimientos de petróleo. Entonces México comenzó a pedir prestado para poder explotar los yacimientos que se habían descubierto en el Golfo de México. Y al final volvimos a entrar en crisis económica. ¿Por qué? Aquí lo menciono. Recordemos que una crisis económica se caracteriza por el desempleo, por el cierre de empresas y por el aumento de precios en cosas de la canasta básica como comida, ropa, medicinas, etc. Esa crisis económica, como les acabo de recordar, se dio porque el petróleo bajó a nivel mundial. Y entonces México se quedó endeudado porque había pedido mucho dinero para poder explotar los yacimientos de petróleo que habíamos encontrado. Y aparte de eso, como fue a nivel mundial, pues toda la economía mundial tuvo un colapso en esa época. Debido a la crisis económica, nuestra deuda aumentó porque pues nos quedamos endeudados para poder financiar la extracción del petróleo. Al final no tuvimos esa entrada de dinero por la venta de petróleo, pero sí teníamos que pagar intereses por la deuda que habíamos pedido y pues no podíamos pagarla porque no teníamos dinero. Entonces nuestra deuda aumentó más de 4 veces. Debíamos 23,000 millones de pesos y terminamos debiendo 96,000 millones de pesos. Debido a que estábamos tan endeudados, nuestro peso no valía nada. A eso se le llama devaluación. En aquel entonces, para poder tener $1, teníamos que juntar 2,285 pesos. Si nos damos cuenta, hemos tenido, tiempos mejores, pero no tiempos tan peores como ese. Ahorita pagamos alrededor de 20 pesos por $1, pero imagínense aquí 2,285 pesos por $1. Y eso no significa que la economía de Estados Unidos esté mejor, sino que nuestra economía está tan mal que nuestro dinero no vale. También, debido a que la crisis fue mundial, comenzó la inflación. ¿Qué es la inflación? Así como se escucha la palabra inflar, hacer más grande. Pero obviamente, pues no un globo, no una pelota, sino los precios. Debido a que había crisis mundial, para obtener ciertos productos aumentaba todo, desde la producción, la extracción, el transporte, más lo que tenía que ganar la persona que lo estaba vendiendo. Entonces, cada paso de ese producto hasta llegar a nuestras manos tenía un costo mayor, por lo tanto el producto final al llegar a nosotros estaba súper inflado el precio. ¿Qué hizo nuestro país para salir de esa crisis? Hizo 4 acciones. La primera fue nacionalizar la banca en 1982, es decir, la crisis empezó en 1981, en 1982 automáticamente, México dijo, todos los bancos van a pasar a ser propiedad de la nación. Porque recordemos pues que en los bancos es donde la gente va y guarda su dinero durante cierto tiempo. Ese dinero se puede invertir en negocios, generar ganancias, y si la gente de repente va por su dinero, se lo devolvemos, pero toda la ganancia ya quedó ahí para nosotros. Eso antes de 1982, pues se lo llevaban empresarios extranjeros. En 1982 México dijo claro que no, ahorita necesito una entrada de dinero, y compró, o quitó, no sé, esa parte no me la sé, pero nacionalizó la banca, es decir, hizo que todos los bancos fueran del gobierno, del Estado, ¿sí? Y comenzó desde ese momento también a vender empresas del Estado. Las primeras empresas que vendió fueron las siderúrgicas, es decir, encargadas de la extracción de minerales y
como esas donde se derriten los minerales y todo eso. Y algo curioso, esa nacionalización de la banca duró muy poquito porque comenzaron a vender los bancos, es decir, se dieron cuenta que no era un negocio redituable, que la gente no iba a meter dinero, que lejos de ganar estaban perdiendo y al final decidieron vender los bancos otra vez. Vendieron industrias azucareras, vendieron industrias de fertilizantes, de telefonía, en este caso ese era Telmex, que antes pues era del Estado y pasó a ser de alguien privado. Vendieron industrias de ferrocarriles, vendieron aeropuertos completos, es decir, para que ahí se estacionaran los aviones, los vendieron, y vendieron aerolíneas, es decir, dentro de un aeropuerto puede haber varias aerolíneas. Ellos vendieron aeropuertos que eran muy concurridos y vendieron aerolíneas, que eran aerolíneas mexicanas, las vendieron a extranjeros. De esa manera entró dinero a nuestro país con la venta de todas esas empresas, pero también México dejó de ganar dinero debido a que todas esas empresas, si generaban o no ganancia, pues ya era para los particulares y no para nosotros. Hizo una firma de tratados comerciales. ¿Qué es un tratado comercial? Platica nuestro presidente con el presidente de España. Bueno, en España no es presidente, nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos. Y deciden hacer un acuerdo donde ellos pueden venir a vender sus productos aquí y nosotros podemos ir a vender nuestros productos allá, sin cobrarnos muchos intereses, sin cobrar aranceles, nada de aduana y esas cosas. Entonces, con eso nosotros pretendíamos poder llevar nuestro producto y venderlo más. Es decir, aquí en México la economía era tan pobre que a veces por mucho que produjéramos, nadie lo compraba porque no había dinero. Sin embargo, si lo podíamos llevar a otros países, entonces era una entrada mayor de dinero. El tratado comercial más importante es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sería México puede comerciar con Estados Unidos y con Canadá y viceversa. Canadá puede comerciar con Estados Unidos y con México, Estados Unidos con Canadá y con México. Este entró en vigor en 1994. Ese es el más importante, pero también México ha hecho tratados con la Unión Europea, con Chile, con Guatemala, Colombia, Bolivia, Israel, Japón y Venezuela. Y lo último que hizo fue solicitar más préstamos. Entonces, con estas 4 acciones, México quería salir de esa crisis económica. Y sin embargo, hasta la fecha, aunque hemos avanzado, sigue el desempleo, la desigualdad, la economía informal, es decir, hay gente que no tiene un trabajo formal, que todos los días sale a trabajar por su cuenta y que no sabe si va a regresar a su casa con dinero o no. Sigue pobreza extrema en algunos sectores. Aún hay pérdida del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que cosas que antes se podían adquirir con el dinero que ganábamos, ahora ya no. O que el dinero que ganamos ahorita no es suficiente para darnos un estilo de vida que antes de esa crisis económica se podían dar hasta las partes pobres de la sociedad. Entonces, a pesar de que hemos hecho todo esto por mejorar la economía, aún así sigue habiendo mala economía en nuestro país. Y los tratados de libre comercio no beneficiaron tanto a nuestro país como se pensó en un inicio, sobre todo en el ámbito agropecuario, es decir, la agricultura, la ganadería y en la industria. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos tanta capacidad económica y por lo tanto no podemos tener precios competitivos comparados con otros países. Entonces a veces aquí mismo en nuestro país las personas terminan comprando productos del extranjero porque son más baratos que productos que se fabrican aquí en México, porque son más caros y por ende repercute en nuestra economía, porque el dinero que pudiera entrar por la compra de algo que se hace aquí en México se va a Estados Unidos, a Canadá o a donde tengamos un tratado de libre comercio. La ganancia se queda allá. Nosotros aparentemente ganamos porque nos salió el producto más barato, pero en realidad no, porque las empresas nacionales nos están beneficiando con esas ganancias y las personas que trabajan en esas empresas pues tampoco se están beneficiando de esa venta. Espero que este tema te haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.